Hola a todos, yo soy la profe Flavia y en este video vamos a estar hablando un poquito sobre los ácidos nucleicos, su composición química y su estructura. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. ADN son las siglas del ácido desoxirribonucleico, que recibe este nombre porque en su composición química está presente un azúcar de 5 carbonos, por eso una pentosa, llamada desoxirribosa. El ARN, por su parte, es el ácido ribonucleico y recibe este nombre justamente por esa pentosa que se llama ribosa que está en su composición química. En cuanto a la función de estos ácidos, el ADN es el que guarda toda la información genética. Recordemos que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida estuvimos formados por una sola célula, el cigoto, y esa célula en su núcleo contenía el ADN con toda la información para dar origen a un ser humano completo. El ARN sirve de intermediario entre la información contenida en el ADN y la expresión de esta información, que son las proteínas. En cuanto a la localización, el ADN lo podemos encontrar en el núcleo celular, en forma de cromosomas. Los seres humanos, en el núcleo de nuestras células somáticas, contenemos 46 cromosomas. Cada cromosoma es una molécula de ADN asociada a proteínas. Pero también podemos encontrar el ADN en las mitocondrias y, en el caso de las células vegetales, en los cloroplastos. El ARN se localiza en más lugares que el ADN, además de encontrarlo en el núcleo celular, específicamente bastante concentrado en el nucleolo, lo podemos encontrar formando parte de los ribosomas, también en mitocondrias y también en el citosol, o sea que lo podemos hallar prácticamente en toda la célula. Composición química y estructura. Bueno, vamos a la parte complicada. Los ácidos nucleicos, como la mayoría de los compuestos biológicos, está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los ácidos nucleicos son moléculas grandes y son polímeros que están formados por unidades más pequeñas, los monómeros. Los monómeros que constituyen los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos y se enlazan entre ellos, como si fueran eslabones de una cadena, mediante los enlaces fosfodiéster. Un nucleótido está formado por tres cosas: un azúcar de 5 carbonos, una base nitrogenada y un grupo fosfato. En este esquema que tenemos acá, el azúcar de 5 carbonos es la ribosa. Bien, observen que este azúcar se encuentra en su forma cíclica. Al carbono 1 de la ribosa está unida una base nitrogenada. Se conocen con este nombre porque tienen comportamiento básico y presentan nitrógeno en su estructura. Como podrán observar, la base nitrogenada es un compuesto cíclico. En este caso es la adenina, que está formada por 2 anillos. Pero estos anillos, en su constitución, no solo tienen átomos de carbono, sino que también presentan átomos de nitrógeno. El grupo fosfato se une al carbono 5 de este azúcar. Bien, entonces estas tres cosas constituyen un nucleótido. Es un azúcar de 5 carbonos que por su carbono 1 se une, valga la redundancia, a una base nitrogenada y a través de su carbono 5 se une a un grupo fosfato proveniente del ácido fosfórico. Vamos a hablar un poquito ahora de las pentosas, la ribosa y la desoxirribosa. En este gráfico tenemos la estructura lineal de la ribosa. Fíjense que tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero en los líquidos biológicos la vamos a encontrar en su forma cíclica. Bien, observemos también cómo se enumeran los carbonos presentes en este azúcar. Cada uno de los vértices de este pentágono que vemos acá representa un átomo de carbono. Este carbono
se numera como 1'. Este es el 2', este es el 3', este es el 4', y fíjate que fuera del ciclo queda el carbono 5'. Más adelante vamos a ver por qué se utiliza la nomenclatura prima para numerar los carbonos de este azúcar. Observemos a la desoxirribosa, que es el azúcar del ADN. Es muy parecida a la ribosa, fíjense. Tiene 5 carbonos, ¿bien? Pero hay una diferencia. Observan el carbono 2, acá hay un grupo oxidrilo, y acá en el carbono 2 de la desoxirribosa no hay un grupo oxidrilo, solamente hay un hidrógeno, ¿bien? Es como que le falta este oxígeno. Por eso se llama desoxirribosa, porque es como la ribosa, solamente que en el carbono 2 la ribosa tiene un grupo oxidrilo unido, mientras que la desoxirribosa tiene solamente un hidrógeno unido. Los nucleótidos que contienen como azúcar la ribosa se llaman ribonucleótidos, y los que llevan el azúcar desoxirribosa se llaman desoxirribonucleótidos. Hablemos ahora de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas presentes en los ácidos nucleicos son compuestos orgánicos complejos pertenecientes a la familia de los heterociclos, ya que en su estructura química hay anillos, y esos anillos no solo están formados por átomos de carbono, sino también por átomos de nitrógeno, como vamos a ver en un ratito nomás. Les voy contando que las bases nitrogenadas se clasifican en 2 tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas son derivadas del compuesto que lleva este nombre, justamente purina, y que en su estructura contiene 2 anillos. Las purinas son la adenina y la guanina, también se llaman bases púricas. A las pirimidinas también se le denomina bases pirimidínicas y derivan de un compuesto llamado justamente pirimidina, que en su estructura tiene un solo anillo. Las bases pirimidínicas o pirimídicas son la timina, la citosina y el uracilo. En esta pantalla podemos ver la estructura química de las bases nitrogenadas. Acá arriba tenemos las bases pirimidínicas, y acá está la pirimidina, y abajo tenemos las bases púricas, que derivan de este compuesto. Fíjate que tiene 2 anillos, que es la purina, mientras que la pirimidina tiene un solo anillo. Quiero que observen también que los átomos de los anillos están numerados. Por ejemplo, este nitrógeno tiene el número 1, y ahí vamos aumentando la numeración, recorriendo el anillo en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Ves? El nitrógeno 1, este carbono 2, nitrógeno 3, etc. Lo mismo para los anillos de la purina, también están numerados los átomos en estos anillos. Como las bases nitrogenadas usan esta numeración 1, 2, 3, los números comunes, digamos, por eso es que cuando numeramos los carbonos de las azúcares, de la ribosa y la desoxirribosa, se usa 1', 2', 3', para diferenciar de los átomos que componen estos anillos presentes en las bases nitrogenadas. Veamos cómo la citosina, el uracilo y la timina, que son las bases pirimidínicas, son similares en su estructura a la pirimidina, pero tienen algunos sustituyentes diferentes. Por ejemplo, si comparamos la pirimidina con la citosina, en el carbono 2, miren, acá hay un doble enlace y acá hay un hidrógeno, mientras que acá hay un simple enlace y acá hay un doble enlace al oxígeno, hay un grupo carbonilo, ¿ven? Lo mismo, este nitrógeno, acá no estaba enlazado un hidrógeno, y acá sí. En el carbono 4 también podemos observar una diferencia. Acá hay un grupo amino y acá hay un hidrógeno. ¿Bien? Bueno, entonces comparando la pirimidina con la citosina, el uracilo o la timina, vamos a ver esas pequeñas diferencias que hay en cuanto a los sustituyentes o a los dobles enlaces. Lo mismo pasa con las bases púricas que derivan de la purina. A ver, comparemos la adenina, por ejemplo, con la purina. ¿Qué ven de diferente? Bueno, acá estoy viendo en el carbono 6 una sola cosita diferente. En el carbono 6 de la purina hay un hidrógeno enlazado, mientras que en el carbono 6 de la adenina tenemos un grupo amino. Bien,
Y fíjense en la guanina, en el carbono 6, tiene un grupo carbonilo, ¿ven? Ha desaparecido además este doble enlace. Y en el carbono 2, acá, hay unido un grupo amino en lugar de un hidrógeno. Entonces, las bases nitrogenadas son, con pequeñas diferencias, muy parecidas a la pirimidina y a la purina. Acá tenemos un esquemita de la estructura de un nucleótido. Chicos, cuando ustedes vayan a representar un nucleótido, no hace falta que representen toda la estructura química. Con que ustedes se acuerden este esquema es más que suficiente. El fosfato se une al azúcar y el azúcar a su vez se une a la base nitrogenada. El fosfato está unido al carbono 5 del azúcar y la base nitrogenada está unido al carbono 1. Vamos a hablar ahora cómo se enlazan estos nucleótidos que estaban formados por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada y que constituyen los monómeros que dan lugar a los ácidos nucleicos. Los nucleótidos en los ácidos nucleicos están unidos por un enlace especial que se llama enlace fosfodiéster. Vamos a leer un poquito esto que dice acá y lo vamos a ver también en esta representación. En el enlace fosfodiéster se enlazan covalentemente el grupo oxidrilo del carbono 3' de la pentosa del primer nucleótido y el grupo fosfato del carbono 5' de la pentosa del siguiente nucleótido. Bueno, ahora vamos a traducirlo un poquito, ¿sí? Este parrafito lo que nos cuenta es esto que vamos a ver acá en esta representación. Observemos acá, esto es una pequeña cadenita de ADN, bien, nos vamos a dar cuenta que el ADN porque tiene el azúcar desoxirribosa acá. Acá tenemos ARN, fíjense que acá está el OH en el azúcar, ¿ven? Acá está la ribosa, acá la desoxirribosa. Y quiero que identifiquemos los nucleótidos que forman parte de esta pequeña cadena, mira. Acá tenés un nucleótido, grupo fosfato, azúcar y base nitrogenada. ¿Ves que como representan acá la base nitrogenada, que sería una adenina? Acá tenés el segundo nucleótido, mira, el fosfato, el azúcar, la base nitrogenada, que esta sería la timina. Y acá tenemos un tercer nucleótido con su fosfato, su azúcar de 5 carbonos y su base nitrogenada, que corresponde a la guanina en este caso. Entonces ahí tenemos 3 nucleótidos. Traduzcamos un poquito lo que decía este párrafo. Acá decía que en el enlace fosfodiéster se enlazan covalentemente el grupo oxidrilo acá. Este grupo oxidrilo que está en el carbono 3' del azúcar del primer nucleótido se engancha con el grupo fosfato unido al carbono 5' del azúcar del segundo nucleótido. ¿Bien? Bueno, analicemos este segundo nucleótido, cómo se engancha con el tercero, mira. El grupo oxidrilo del grupo 3', del carbono 3' del azúcar de este nucleótido se une al fosfato que a su vez está unido al carbono 5' del azúcar del tercer nucleótido. ¿Se entiende ahí? Entonces acá este fosfato engancha por un lado este carbono 3' del primer nucleótido, del azúcar del primer nucleótido, y por otro lado se engancha el carbono 5' del azúcar del segundo nucleótido. La forma en que se enlazan los nucleótidos determina que los extremos de una cadena de nucleótidos sean diferentes. Miren, ¿qué hay acá en este extremo? Acá en este extremo tengo un grupo fosfato unido a un carbono 5'. Y en el otro extremo tengo un grupo oxidrilo libre unido al carbono 3' de este azúcar. ¿Ven que son diferentes los extremos? Por eso se dice que las cadenas de nucleótidos son polarizadas, porque sus extremos son diferentes. Al extremo donde queda libre el fosfato unido a este carbono 5' se le llama extremo 5'. Y el extremo donde queda libre este oxidrilo unido al carbono 3' de este azúcar se llama justamente extremo 3'. ¿Bien? Entonces todas las cadenas de nucleótidos, por la manera en que se enlazan estos nucleótidos
con este tipo de enlace fosfodiéster siempre tienen extremos diferentes. Un extremo se llama 5', donde queda libre este grupo fosfato, y el otro extremo se llama 3', donde queda libre este grupo oxidrilo. Bien, ahora vamos a ver las estructuras del ADN y del ARN. La estructura del ADN fue descubierta en el siglo pasado. La terminaron de dilucidar estos dos investigadores, Watson y Crick, en el año 1953, hace relativamente poco tiempo. Ustedes imagínense que antes de este año no se conocía la estructura del ADN. Ahora han secuenciado todo el ADN humano en el proyecto Genoma Humano, han secuenciado todo el ADN, saben cómo está compuesto, ¿bien? Y hasta hace unas cuantas décadas no se conocía su estructura. Bueno, y esto fue un descubrimiento re importante. ¿Y quién no ha visto el dibujito este que está acá, que es el de la doble hélice de ADN? Bien. Estos señores, Watson y Crick, descubren que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos. Por dos cadenas de nucleótidos que están unidas entre sí y a su vez se enrollan formando una doble hélice. Bien. Esas cadenas de nucleótidos son antiparalelas y complementarias. Son antiparalelas porque una de las cadenas, fíjate acá en este esquema, esta cadena, fíjate cómo está orientada en cuanto a sus extremos. Yo acá veo el extremo 5', ¿ven el fosfato? Bien, ahí está el fosfato, el azúcar del nucleótido, y acá tenés la base nitrogenada, en este caso una adenina, ¿ven? Bueno, fíjense esta cadenita de nucleótidos, ¿cómo termina acá? ¿Ven que acá termina el extremo 3'? O sea, esta cadena de este lado, donde yo estoy viendo los fosfatos, el azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, estoy viendo también que hacia un costadito quedan orientadas las bases nitrogenadas. Esta cadena está orientada de 5' a 3'. Mientras que esta otra cadena, fíjense que está orientada al revés. Acá tenés el extremo 3', fíjense que está pata para arriba también los azúcares, ¿ven? Azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, y acá tenés el extremo 5'. Eso quiere decir que las cadenas son antiparalelas, que una se orienta de 5' a 3' y la otra se orienta de 3' a 5'. Y no solo son antiparalelas, sino que las cadenas son complementarias, porque las bases nitrogenadas que quedan, fíjense, orientadas hacia el centro, se aparean entre sí mediante puentes de hidrógeno. ¿Bien? Y las bases, para poder aparearse, tienen que ser bases complementarias. Y las bases complementarias son la adenina con la timina, que forma dos puentes de hidrógeno, y la guanina con la citosina, que pueden formar 3 puentes de hidrógeno. ¿Bien? Fíjense que siempre que haya una adenina de un lado va a haber una timina del otro. Fíjense acá. Acá hay una timina, pero acá hay una adenina. Ellas dos se pueden aparear. Siempre es una pirimidínica con una purina, ¿ven? Pero la timina no se puede aparear con la guanina ni con la citosina. ¿Estamos? La adenina siempre se aparea con la timina y la guanina siempre se aparea con la citosina. Y al aparearse la adenina con la timina forman 2 puentes de hidrógeno, mientras que al aparearse la citosina con la guanina forman 3 puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno son los que mantienen unidos esas 2 cadenas de nucleótidos. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el ADN tiene una estructura de doble cadena, es bicatenario, ¿bien? Y esas cadenas que forman el ADN son antiparalelas, porque una va de 5' a 3' y la otra de 3 a 5', y además son complementarias, ¿bien? Porque cuando en esta cadena aparece una adenina, en la otra hay una timina, que es su base complementaria, ¿bien? Y cuando en esta cadena hay una guanina, en la otra va a haber una citosina, que es su base complementaria. Las bases complementarias son las que se pueden aparear formando puentes de hidrógeno.
Y son justamente estos puentes de hidrógeno que se forman cuando se aparean estas bases la fuerza que mantiene unida a esas dos cadenas. ¿Bien? Pero esas dos cadenas no están así, lineales, sino que se enrollan formando la famosa doble hélice del ADN, y este modelo que acabamos de describir se llama modelo de Watson y Crick. Vamos a ver ahora la estructura del ARN, el ácido ribonucleico. El ARN tiene varias cosas en común con el ADN, pero tiene algunas diferencias muy importantes que las vamos a resaltar ahora. El ARN es una molécula monocatenaria, está formada por una sola cadena de nucleótidos, a diferencia del ADN que son dos cadenas de nucleótidos complementarias unidas por esos puentes de hidrógeno. Bien, el ARN es una sola cadena de nucleótidos. Otra diferencia es el azúcar que contiene el ARN, que es la ribosa, mientras que el ADN contiene la desoxirribosa. Y otra diferencia súper importante es la composición de bases nitrogenadas. El ADN está compuesto por nucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina, mientras que en el ARN la timina no está presente y en su lugar tenemos el uracilo. O sea que las bases nitrogenadas que encontramos en el ARN son adenina, citosina, guanina y uracilo, que reemplaza a la timina. Existen tres tipos principales de ARN: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Estos tres tipos principales de ARN están involucrados en la síntesis de proteínas. El ARN mensajero se llama así porque se copia a partir del ADN y lleva un mensaje. El mensaje es como un manual de instrucciones donde está detallada el orden o la secuencia de aminoácidos que componen una proteína. Bien, el ARN mensajero entonces se copia a partir del ADN y lleva codificada en su secuencia de nucleótidos la estructura primaria de una proteína, es decir, las instrucciones aminoácido por aminoácido para fabricar una proteína. Ese mensajero se une después a los ribosomas. Los ribosomas están formados por ARN ribosómico y proteínas, y son capaces de leer las instrucciones que lleva el ARN mensajero e ir traduciéndolas en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Es decir, los ribosomas, que son organelas que sintetizan proteínas, se unen a un ARN mensajero y van leyendo la secuencia de nucleótidos y traduciéndola en una secuencia de proteínas, de aminoácidos pertenecientes a una cadena polipeptídica. ¿Bien? ¿Cuál es la función del ARN de transferencia? Bueno, el ARN de transferencia se une a los aminoácidos, los transporta hacia el ribosoma para que el ribosoma los vaya incorporando a esa proteína que se está sintetizando. Y es por eso que estos tres tipos de ARN, todos juntos, participan en la síntesis de proteínas. Bueno, hasta acá la estructura y las funciones de los ácidos nucleicos. Espero que les haya gustado. Nos encontramos la próxima para ver el núcleo celular. Saludos.